Buen día a todos. A nosotros nos correspondió residuos peligrosos, RESPET o desechos peligrosos. La definición nacional la da la ley 1252 del 2008, que pues esta nos dice que cualquier residuo que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados directos o indirectos a la salud humana y al ambiente. Asimismo, se considera residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. A continuación, pues debo explicar cómo se clasifica cada uno de los residuos. Entonces, para empezar, pues debemos tener en cuenta que cada residuo puede estar en una clasificación como puede tener dos o más clasificaciones. Ya más adelante les voy a dar un ejemplo conciso a qué me refiero. Entonces, para iniciar, iniciemos con el residuo corrosivo, que es un tipo de residuo que al tener contacto con la piel, con objeto, con la máquina, va a generar algún tipo de corrosión o herida o malestar o peligro. En este caso, pues un ejemplo claro sería el ácido sulfúrico, que al tener contacto pues con la piel de cualquier trabajador o cualquier persona, va a generar pues una quemadura. Entonces, este residuo se le llama los residuos corrosivos. Tenemos los residuos reactivos, que son residuos que al juntarse son básicamente como dos tipos de residuos que al juntarse van a generar algún tipo de peligro. Por ejemplo, el mercurio es un reactivo, es un residuo, perdón, que al juntarse con el calor, o sea, al recibir temperaturas mayor a 40 grados centígrados, genera un gas muy tóxico. Entonces el mercurio puede ser un residuo reactivo y también cabe entre los residuos tóxicos que más adelante les voy a explicar. Tenemos acá los residuos explosivos, que son residuos pues, que claramente se dicen que pueden la presencia del calor o cualquier otro, digamos, otro tipo de elemento químico, pueden llegar a generar una explosión. Un ejemplo claro pues, de esto sería como la pólvora, ¿cierto? O la dinamita. Eh, bueno, otro, otro tipo de residuos que tenemos acá pues son los inflamables, ¿cierto? Eh, claro está pues que los residuos inflamables son aquellos que generan algún tipo de incendio, eh, tales como solo son la gasolina o el gas. Por ejemplo, en ciertas ocasiones el gas, por ejemplo una pipa de gas, como lo decía anteriormente, puede caber entonces entre residuos inflamables y también puede estar entre residuos explosivos. Entonces ahí, eso es como un ejemplo para que veamos que no solamente tenemos residuos en una sola clasificación, sino que también pueden estar en dos o más clasificaciones. Bueno, tenemos otro tipo de residuos que son los residuos tóxicos, que puede ser como el ejemplo el mercurio, que ya lo había puesto anteriormente, o por ahí un ejemplo claro es el residuo el arsénico, que es un residuo, o sea, demasiado tóxico para el cuerpo. O sea, esto lo utilizan para la fabricación de vidrios, y pues los empleados, aquellos que lo fabrican, deben tener una máscara muy especial para este elemento, porque es demasiado tóxico, entonces se debe manejar con mucho cuidado. Y por último tenemos pues los residuos radioactivos, que normalmente pues están en las plantas de radioactivas, y pues un ejemplo claro es el uranio, el plutonio y el litio, pues que al no tener un buen manejo de ellos va a generar cierto tipo de radiactividad en el ambiente. Esta clasificación, digamos, depende del tratamiento. Entonces, cuando se elige el tratamiento adecuado, entonces, digamos, las sustancias se someterán digamos, al proceso en el cual se les ayudará a que sea más fácil el manejo, reducir los riesgos para la salud y pues prevenir accidentes. En la clasificación de los residuos peligrosos, esto usualmente se basa en la reglamentación del país en donde, digamos, estés ubicado y el tipo de empresa, porque, digamos, se necesita saber qué tipo de residuo exactamente se maneja.
Entonces a continuación les leeré como unos numerales o unas, digamos, una de las partes que me pareció más interesante. Entonces dice que estar incluidos en las listas de residuos generados un proceso específico, es decir, su origen. O sea que, digamos, con la información que se tiene, descubrir el origen, de dónde viene la sustancia, cómo se compone, para saber, pues, digamos, aplicar el tratamiento adecuado. Digamos, también se tiene que tener en cuenta las características de peligrosidad, digamos, que sean tóxicas, eh, que digamos generen más residuos tóxicos. Entonces eso obviamente debe tener un proceso adecuado. Y por último, pues se clasifica, la clasificación, digamos, lo más corriente y común es por sus propiedades físicas, químicas o biológicas. Digamos, los tratamientos fisioquímicos, dos de los más importantes o conocidos sería la oxidación química, que pues obviamente sería una reacción donde el metal, digamos, aumenta su estado de deterioro o oxidación. Entonces, pues eso sería un problema para las empresas, digamos, de alimentos que manejan, no sé, todo tipo de fluidos y pues deben tener sus normas de salubridad. El stripping por aire se trata de aprovechar los gases de la industria o el aire de la atmósfera. ¿Para qué? Para tratar las corrientes líquidas y así poder eliminar todo tipo de contaminantes presentes en el líquido. O sea que, digamos, con esa presión de aire se puede, digamos, tratar de purificar los líquidos o el agua que esté contaminada. En los tratamientos biológicos tenemos el compostaje. Pues el compostaje no es más que un proceso biológico que bajo condiciones de ventilación, humedad y temperaturas controladas eh, puede transformar un material, digamos, químico o peligroso en un material estable y, digamos, apto para ser reutilizado. El filtro bacteriológico, como su nombre lo indica, es un filtro y se usa para tratar corrientes de aire y agua. Y este es muy bueno porque pues, se dice que retienen un gran porcentaje de los residuos peligrosos que viajan en el flujo del aire o en la corriente del agua. Y la incineración, pues la incineración sería el tratamiento térmico por excelencia. Dice que es un tratamiento en donde se prima la incineración o combustión de los diferentes tipos de residuos hasta su conversión en cenizas, siendo un sistema de los más utilizados pues por la industria para tratar residuos sólidos, industriales y hospitalarios y bueno, etcétera, todo ese tipo de, digamos, residuos o desechos físicos. Obviamente teniendo en cuenta su clasificación, se le aplica el proceso de incineración, que simplemente es, digámoslo, quemar todo lo que esté contaminado. Esta reglamentación se da por la problemática ambiental de los residuos peligrosos que genera mayor preocupación social. Se fundamenta en el riesgo que representa el inadecuado manejo de los mismos para la salud humana y el ambiente. Normatividad de residuos peligrosos o desechos peligrosos. Esta normatividad se fundamenta en la Constitución Política Nacional de 1991, Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, al igual que otras leyes que pueden ratificar convenios o conferencias, pues como lo fue la Conferencia de Río de 1992 de las Naciones Unidas y la Declaración de la Cumbre de Johannesburgo, al igual pues que la política de producción más limpia. La normatividad RESPEL tiene unas bases, unos principios importantes para la política de gestión integral de los residuos peligrosos. Entre estos está la priorización de la gestión en el marco de la política, la minimización mediante la prevención, pues asimismo con el aprovechamiento y la valorización, eh, el tratamiento de los RESPER, pues que permita una disminución del volumen o la pues y la peligrosidad, eh,
la disposición final del RESPEL, pues que se haga un correcto pues reciclado o algo que no vaya a poner en riesgo pues la salud humana ni la salud ambiental, que sea algo técnicamente factible. Decretos RESPEL. Los decretos pues RESPEL, hay pues varios. Estos pues decretos se reglamentan parcialmente pues para la prevención y el manejo de residuos de desechos peligrosos. Eh, También pues hay otro decreto pues allí que es para la reglamentación integral de los residuos generados en la atención de la salud y otras actividades. Eh, También pues estos decretos salen pues como para eh, pues tener como una normativa ante todo, como lo es también las licencias ambientales que pues también están aquí dentro de estos decretos, y pues también para decir pues un decreto único reglamentario del sector ambiente y el desarrollo sostenible. Leyes RESPEL. Ley 1252 del 2008 del Congreso de la República de Colombia, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Pues resoluciones pues igual, estas resoluciones pues se dan para pues parcialmente mitigar todo esto de la parte de los residuos peligrosos, pues también para tener protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización físico-química de los residuos o desechos peligrosos en el país. De igual forma, pues también se hace pues referencia al manejo de ciertos químicos como lo es pues los bifenilos policlorados. eh, Listo. La normatividad pues por consumo originada en el decreto 4741 del 2005 pues que da otras resoluciones, ¿cierto? Estas básicamente son por el postconsumo pues de evolución de material de medicamentos vencidos, pilas, eh, pilas pues o cosas así recargables, ¿cierto? Gestión pues también de evolución de productos post consumo pues también de plaguicidas, ¿sí o no? Otras normativas RESPEL, estas pues otras normas RESPEL son pues otras resoluciones que también abarca todo este tema de los residuos peligrosos, como es pues un sistema de recolección selectiva y de gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores, que es pues esta primera resolución 1297. La siguiente resolución pues habla de la gestión de recolección de bombillas, y pues la siguiente sería una gestión de recolección de computadores o periféricos, y pues de igual forma se adoptan otras disposiciones. Ya con esto terminamos la exposición de residuos peligrosos RESPER. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.